Hola, soy Moby y este es mi encuentro animal. Nací en el año 1965. Una de las primeras fotos de mí es en mi pequeña bañera de bebé, con un cachorro, un gato y 2 o 3 ratas de laboratorio, mirándome, mientras me daban mi pequeño baño de bebé con 1 o 2 semanas de vida. Crecí rodeado de estos animales. Vivía en un pequeño apartamento en Harlem, New York. Éramos solo yo, mi mamá, mi padre, que era profesor en Columbia, y estos, a veces 10 o 20 ratones, jerbos, hámsters y una iguana gigante. Y cuando fui creciendo volvía de la escuela y jugaba con los perros, jugaba con los gatos y alimentaba a los ratones. Cuando visitaba a otras personas me parecía extraño que no tuvieran animales. Quiero dejar claro que solo rescatábamos perros y gatos. En realidad nunca compramos un animal porque mi madre y yo y todos en la familia creemos que si hay animales en un refugio, tiene sentido rescatarlos en lugar de comprarlos. En algún momento amaba más a los animales que a las personas, porque para mí la gente siempre parecía enojada o contradictoria, mientras que los animales parecían ser amables, en su mayoría muy confiables y previsibles. Cuando tenía 10 años, mi madre y yo nos mudamos a Connecticut. Caminaba por el basurero de la ciudad y escuché unos pequeños sonidos como los quién en Orton y el mundo de los quién. Había basura por todos lados. Televisores viejos, carros de compras, lavadoras y secadoras oxidadas, bolsas de basura. Y esto estaba justo al lado de la carretera, que también era muy ruidosa, pero de alguna forma escuché ese pequeño gruñido. No sabía de dónde venía, así que comencé a revisar la basura y finalmente encontré esta pequeña caja de cartón, que estaba mojada y manchada. Y adentro había un gatito bebé, tal vez de 3 o 4 días. Sus ojos ni siquiera se abrían. Estaba solo en el mundo, maullando esperando que alguien lo encontrara. No sé cómo llegó a estar en esa caja, pero lo recogí y lo metí en mi chaqueta. Corrí a casa y se lo mostré a mi mamá. Ella estaba muy preocupada, así que nos subimos a nuestro auto, un golpeado y viejo Plymouth, y fuimos al veterinario local. Y cuando lo vio, él dijo, bien, puedo ayudarlo, puedo darle algunos medicamentos, puedo darle algún suplemento, pero no te apegues mucho, ya que los gatitos pequeños no suelen sobrevivir sin su madre. Así que conseguimos los medicamentos y el suplemento que el veterinario recetó, compramos una pequeña casa y le pusimos un nombre, lo llamamos Tucker. Construimos una pequeña cama para Tucker, con la esperanza de que tal vez los medicamentos y la comida lo curarían. Tratábamos de alimentarlo y darle sus medicamentos, aunque había una gran probabilidad de que muriera. Y luego el perro salchicha de mi abuela se involucró. Mi abuela tenía un malhumorado e irritable perro salchicha llamado George. George había sido un perro divertido, pero en ese momento se había convertido en un viejo malhumorado. Ya no le gustaba jugar, ni tampoco ser acariciado. Pero George vio a este indefenso y vulnerable pequeño Tucker de 3 o 4 días de vida y se convirtió en su mamá. George hizo todo lo que una madre haría. Lo limpió con su lengua, lo mantuvo cálido, hizo todo excepto darle de mamar. Como resultado, Tucker el gato sobrevivió. De hecho, no sé si él entendió que era un gato, porque fue criado por un viejo malhumorado perro salchicha y por personas. Así que en cierta parte creo que Tucker se veía a sí mismo como un híbrido de salchicha y humano. Mi tío, que era fotógrafo del New York Times, tomó una foto de Tucker con su cara toda arrugada siendo lamida por George. Y mientras Tucker crecía, siendo primero de un par de semanas y luego meses, era un gatito que solo quería jugar y mordía y arañaba, pero de la forma más tierna como lo haría un gatito. Y George lo soportaba. Tucker mordía las orejas de George y arañaba el hocico de George y también
saltaba sobre él, y si yo trataba de acariciar a George, él me gruñía. Pero a él no le importaba cualquier cosa que Tucker le hiciera. George simplemente lo soportaba como un padre paciente. Eran la familia más insólita y feliz de todas. George siguió envejeciendo y se volvió aún más malhumorado y lento. Y mientras Tucker crecía, se volvió más ágil. Sin embargo, nunca olvidaron el lazo que tenían de extraña madre salchicha y extraño hijo gato. Y mi vida era mejor por haberlo conocido, también la vida de mi madre era mejor. Y lo que es increíblemente notable era que fue dejado en una caja cuando tenía 2 o 3 días de edad y aún no abría los ojos. Y vivió durante 23 años. Y eso para ser un gato es mucho tiempo.